El envío de tropas francesas a Ucrania está generando un debate muy feroz no solamente en la OTAN, también está escalando las tensiones entre Moscú y Macron. Emmanuel Macron ha reiterado, como ya sabemos, en muchas ocasiones su apoyo a Ucrania y en la posibilidad cada vez más pronta de enviar tropas francesas. Según el líder Macron, un contingente militar occidental podría ser ya desplegado si el ejército ruso logra romper el frente ucraniano en las próximas horas, y Kiev precisamente está solicitando ayuda. Macron ha mencionado repetidamente que no debemos descartar, dice, esta opción. Con eso, por supuesto, está recordando las intervenciones militares francesas previas en otros países, como por supuesto en el Sahel, donde miles de tropas francesas intervinieron, aunque también salieron corriendo de allí hace precisamente algunos meses después del golpe de Estado en Níger. Vladimir Putin volvió también a ser cuestionado por la escalada en la retórica de Macron durante su visita a China. Y cuando le preguntaron qué opina precisamente sobre el posible envío de tropas francesas a Ucrania, dijo: no soy el presidente francés, no tomo decisiones al respecto. Pero mientras esto pasaba, por otro lado, el Kremlin salía a advertir que los militares franceses que pisen suelo ucraniano, pues como saben, porque ya lo han repetido, se van a convertir en blancos rusos en el momento en el que pisen la zona de conflicto. Esta amenaza no tiene que tomarse a la ligera, especialmente si consideramos los recientes avances de Rusia. La semana pasada, Moscú realizó un simulacro sorpresa precisamente de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas. Esto en respuesta a las declaraciones que calificó de provocativas de funcionarios occidentales, concretamente de Macron. Este tipo de acciones nos está mostrando la gravedad con la que hoy Rusia percibe cualquier intervención occidental directa en Ucrania. Cuando Macron dice que si Rusia logra romper el frente de defensa ucraniano, entonces, y en ese caso se actualiza su hipótesis, va a enviar tropas ucranianas a Rusia, pues entonces es un hecho. Porque lamentablemente estamos viendo, lamentablemente digo para Ucrania, que hay un repliegue de tropas ucranianas. En Kharkiv ayer hubo una retirada de tropas ucranianas, las fuerzas rusas están avanzando. Y entonces, si de eso depende su hipótesis para Macron, pues como que 2 por 2 son 4 que esto va a pasar. La pregunta es, una vez que pase esto, ¿cómo va a reaccionar la OTAN? Cuando el primer grupo de soldados franceses muera, digo, no deseamos eso, pero es lo que pasa en una guerra. ¿Qué va a pasar cuando un soldado francés muera en territorio ucraniano a manos de tropas rusas? ¿Va a intervenir la OTAN? ¿Va a activar el artículo 5? ¿Se van a quedar al margen? Por cierto, eso se trata de nuestra encuesta de hoy. Si pueden, participen en YouTube, es importante su opinión. ¿Cómo responderá la OTAN si Rusia ataca tropas francesas en Ucrania? ¿Va a intervenir militarmente? ¿Le va a imponer más sanciones o se van a mantener al margen? Bueno, pues precisamente el envío de tropas francesas a Ucrania no es una decisión que se tome a la ligera. Implica, por supuesto, un cambio drástico en la dinámica del conflicto, en donde las Fuerzas Armadas francesas, con su tecnología avanzada y con su entrenamiento riguroso, no solo aportarían un nuevo nivel de capacidad militar al campo de batalla, sino que también esto simbolizaría un aumento muy importante en el apoyo occidental a Ucrania. Y este movimiento podría ser visto por Moscú como una escalada directa del conflicto que nos llevaría a un nivel completamente diferente. Uno en donde las tropas francesas, que tienen una larga tradición de intervención militar en situaciones de crisis, eso es cierto, pero luchar con Rusia es otra cosa. Eso es otra historia diferente. A diferencia de lo que Francia sabe hacer, Rusia no es el Sahel, donde combatió Francia con grupos insurgentes. En Ucrania estarían enfrentándose a un ejército bien equipado, respaldado por una potencia nuclear, y esta diferencia es importante, porque la guerra en Ucrania no es una operación más de las que Francia ha hecho en el Sahel. Es un conflicto de alta intensidad con todas las complejidades geopolíticas que eso conlleva. Por eso incluso la OTAN ha medido tanto y le ha quitado presión a la escalada de Macron. Porque el riesgo precisamente de que esto se salga de control es enorme. Un solo error de cálculo
podría desencadenar todo un verdadero conflicto global. Hay que recordar que la OTAN, de la que por supuesto Francia es un miembro destacado, tiene una política de defensa colectiva. Y si un país miembro de la OTAN es atacado, los demás están obligados a responder. La pregunta es si tergiversarán esta interpretación de la norma a que un ataque, fíjense, es un ataque a tropas francesas, pero en otro suelo que no pertenece a la OTAN. ¿Podría la OTAN interpretar esto como un ataque a un país miembro de la OTAN en cuanto sus tropas están desplegadas en un tercer país a través de una guerra proxy? Porque eso significa que la presencia de tropas francesas en Ucrania podría potencialmente involucrar a toda la alianza en un conflicto ya directo con Rusia. Probablemente no es que fuera a haber mucha diferencia, pero no es lo mismo esta guerra proxy que una guerra directa uno a uno. ¿Por qué es tan crítico? Porque un conflicto de esta naturaleza no se va a limitar solamente a las fronteras de Ucrania. Eso sí cambiaría para la OTAN. Esto ya nos hablaría de repercusiones globales, en donde Rusia podría determinar como objetivos a cualquier país miembro de la OTAN. Y la OTAN tendría un objetivo muy específico que sería el territorio ruso. Esto ya se saldría del campo de batalla ucraniano. Y las economías que ya de por sí están muy debilitadas con la pandemia, pues podrían estar enfrentando nuevas presiones por la incertidumbre geopolítica y por la interrupción del comercio. Por supuesto, los mercados energéticos, en particular, van a tener una subida y eso va a afectar todo, porque cuando ustedes saben que cuando la gasolina sube, todos los precios suben en el mundo. Todo, absolutamente, el huevo, la leche, la tortilla, el colegio. Y la historia reciente nos muestra que las guerras no siempre se desarrollan como se planearon. Ahí están varios ejemplos que podemos nombrar solo, por poner algunos casos, Afganistán, Irak, Siria. Todas son lecciones de cómo los conflictos pueden salirse de control y prolongarse mucho más allá de lo que se esperaba inicialmente que fuera. Y en el caso de Ucrania, la entrada de tropas francesas podría ser vista como una intervención directa en los asuntos rusos, una línea roja que por supuesto Moscú ha sido muy tajante, ha delineado claramente. Y esto es muy importante porque un conflicto directo entre Francia y Rusia no solamente pondría en peligro la vida de miles de soldados, por eso Italia, recuerden que salió hace unos días y dijo ningún soldado italiano va a morir por las tonterías de Macron. Dijo por Macron, lo de las tonterías ya lo agregué yo, porque no están dispuestos a estirar la cuerda a ese punto, porque eso podría llevarnos al borde de una guerra nuclear. Por eso incluso la OTAN ha sido muy cuidadoso en no jalar mucho esta cuerda de la que Macron insiste tanto, porque las consecuencias serían catastróficas, no solamente para Europa, para el mundo entero. Y esta retórica y estas acciones lo que sugieren es que estamos caminando sobre una línea muy delgada, una donde las implicaciones de un enfrentamiento directo y nuclear entre tropas rusas y por supuesto francesas no solamente va a afectar a esas dos partes involucradas, sino que podría desencadenar una serie de eventos en la que todo el mundo se vería involucrado. Y no estamos hablando solamente de un conflicto regional, estamos hablando de un posible enfrentamiento entre nuestras potencias nucleares. Para ponerlo en perspectiva, el costo de una intervención de este tipo sería astronómico. Hay estimaciones que dicen que podría llegar a los 250 millones de euros. Hablamos solamente del despliegue inicial de tropas francesas. 250 millones de euros le costaría el chiste inicial a Macron, sin contar los gastos adicionales y las posibles pérdidas humanas y materiales, que serían terribles. Pero el costo más allá de lo económico, que se tendría que evaluar, por supuesto, el costo humano, el costo político, la entrada de tropas francesas podría ser el detonante de una escalada que nadie quiere ver. ¿Y qué tan cerca estamos realmente de que esta guerra escale? Pues las declaraciones tan insistentes de Macron, las respuestas de Putin, nos muestran que la situación es mucho más tensa de lo que podemos creer que es en la superficie. Porque la posibilidad de que se desate un conflicto directo entre potencias nucleares no es una especulación, no es una exageración. Es una amenaza real que podría materializarse si no se manejan con cuidado las decisiones políticas y militares en las próximas semanas o meses. Así es. Y puede ser que esto sí se ponga un poquito peor, porque si empezamos a ver lo que hay atrás de esta
rabia de este momento en el que nuestro pequeño Napoleón de Feria está tan belicoso, bueno, pues viene de África y ahora viene también de Nueva Caledonia. Entonces todo va a depender de cómo vayan saliendo las cosas allá, cómo va a ir reaccionando Macron, desafortunadamente. Decía alguien en el chat, es que ya han muerto como 6 o 7 franceses. Sí, y han muerto otros de otras nacionalidades. Dicen que son mercenarios de la Legión Francesa, ¿no? Exacto, justo para allá iba. Y de otras nacionalidades, pero son de estos como los Wagner. Los mercenarios que tienen, no nada más Rusia, que tiene muchos países. Estados Unidos los llama contratistas. En otras regiones, pues se les llama, pues como son, ¿no? Mercenarios. Sí. Pero por eso sicarios. Es que sicarios, como, a ver si no nos bajan por la palabra. Es que hay pues así amigos. les llamamos en otros lados, ¿no? Las cosas cada vez están peor por acá. Pero bueno, entonces son de ellos. Y como no son soldados bien que estén en sus filas, en sus fuerzas armadas, no hay tanto problema, porque pues son las fuerzas armadas que mueven bajo del agua. En este caso, lo que Macron está sugiriendo es mandar al ejército ya bien de frente, no a sus mercenarios, no a sus matones a sueldo, mandar a su ejército, y entonces ahí sí se vendría un problema mucho mayor si llega a fallecer alguno de los del ejército francés, porque entonces ya iban a sentirse aludidos. Sí, y y ahí tenemos la guerra de los misiles, la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. En donde cualquier malinterpretación puede terminar mal. Cualquier radar se puede activar pensando que es una amenaza nuclear y en cuestión de segundos esto se sale de control cuando el conflicto es entre 2 potencias nucleares. Si ustedes se fijan, los conflictos actuales no se realizan entre potencias nucleares. Es guerras proxies entre una potencia nuclear y otra que no lo es. Pero involucrar a 2 titanes así sería devastador. Ojo que eso hay que recordar que Francia tiene 300 ojivas nucleares y Rusia tiene más de 6.700. Entonces hay una enorme diferencia. Pero ¿para qué nos imaginamos? Si con una que detone esto se vuelve algo totalmente fuera de control. Pero mira, Alba, por cierto, antes de mostrarles la encuesta, déjenme también comentarles qué es lo que opinan nuestros amigos, sobre todo ante la pregunta fundamental, Alba, que es muy probable que si Macron dice, y si lo cumple, si Rusia rompe las filas ucranianas, entonces nosotros entramos. Parece que eso va a pasar, ¿eh? Eso parece que es inevitable en las próximas horas. Entonces, eso quiere decir, según la lógica de Macron, que en las próximas horas va a haber tropas francesas en Ucrania. La pregunta ya más bien es la siguiente: ¿cómo va a reaccionar la OTAN una vez que haya bajas de esas tropas de un país miembro de la OTAN? Claro. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Hola, Víctor y Alba, soy Fabián de Uruguay. En ese caso yo creo que la OTAN no va a ayudar a Francia y no creo que se meta. Y más cuando Italia dijo que no se iba a meter, o sea, no iba a perder vidas humanas, soldado italiano, por lo que Francia diga, ¿no? Francia se está metiendo sola y yo creo que si se mete sola va a quedar sola. Sí, yo también creo. Sobre todo cuando ya estamos viendo que mismos países dentro de la OTAN dicen, pues yo no le voy a comprar el pleito a Macron. ¿Cuál es tu insistencia? Exacto, o sea, yo sí estoy apoyando, estoy mandando dinero, estoy mandando armas. Como dijo Stoltenberg, es el mejor negocio que pudieran haber hecho porque pues no han perdido una sola vida de sus soldados. Así lo dijo, literalmente. Si no lo recuerdan, por ahí tenemos el video, más tarde se los ponemos. Pero es un gran negocio, ¿no? Entonces, ahora ellos dicen, ¿yo por qué voy a perder vidas de los soldados? Una guerra que me cueste más de desgaste por mandar a mis tropas y todo, solo por los berrinches de nuestro Napoleón de Feria. Como que yo también diría, ese ya no es tan buen negocio, deja de ser un buen negocio y solo es porque obviamente le están tocando los intereses a Francia, los intereses que tenía en el Níger con el uranio y ahora los intereses que tiene en Nueva Caledonia, que no es necesariamente que Nueva Caledonia se le salga, es que se le salga el níquel. Ese es el verdadero problema. Nueva Caledonia tiene mucho níquel. Entonces, no es que le interese mantener a Francia unido y a sus antiguas colonias, no, para nada.
Si Nueva Caledonia no tuviera lo que tiene, que es el níquel, no sería un problema dejarla ir. El problema es eso, que no se puede permitir quedarse sin níquel y sin uranio. Bueno, sin uranio ya se quedó. Pues sí, y ahora va por lo demás. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que nos ven desde Colombia. Hola amigos de Mexican Family y a la audiencia. A todos muchísimas gracias por el espacio. Yo opino que con respecto a si llegase un ataque a las tropas francesas dentro de territorio ucraniano, ¿habría una respuesta contra la OTAN? Pues la verdad yo lo dudo. El artículo 5 de la OTAN dice prácticamente que se activaría siempre y cuando se vea vulnerado algún territorio de cualquier miembro de la OTAN. Entonces, ahí no habría ninguna activación de ese artículo, a mi manera de ver, pero sí lo veo como una excusa bastante provocadora, pues que tienen diferentes países enviando ayuda, como echándole carbón al fuego, como tratando de incendiar un poco más este tema de la guerra. Yo creo que a estas alturas debería hablarse más de paz y no de cómo fomentar pues estos hechos violentos o estas acciones de terrorismo. Acciones como cuáles, que se están entregando armas sofisticadas a Ucrania pues para que ataque a población civil de un territorio pues que había sido de Ucrania. Entonces es complejo el tema porque pues obviamente sí está la advertencia de los rusos diciendo de que se convierte en un objetivo legítimo. Pues ya lo he venido advirtiendo varias veces y pues de eso no hay duda, de que prácticamente lo que ha hecho Putin lo ha ido cumpliendo poco a poco, simplemente que le ha ido diciendo, hey, no se metan conmigo, y aún así lo siguen haciendo los miembros occidentales. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, amigo Edwin. Y fíjate, Alba, que lo que pasa es que Putin, sí es cierto, de hecho, no se metan conmigo. Lo que pasa es que Francia ya se tomó esto a personal, Macron. Y dice, no, es que yo me haya metido contigo hasta ahora, Putin. Es que tú te estás metiendo conmigo y hasta la cocina. ¿Sabes, Alba, que hace un momento ya se está manejando la versión, y vamos a hablar de eso más tarde, de que Senegal le está pidiendo a las tropas francesas que se retiren? Ese sería otro cachetadón para nuestro Napoleón de Feria. Níger. Estamos hablando de Nueva Caledonia y ahora Senegal. O sea, Francia está perdiendo como nunca el control de todas sus zonas, de todas sus excolonias y colonias, como lo querramos ver en una era postcolonial en donde seguimos viendo una dominación francesa que muchos ni sabíamos que estaba a este nivel. Hoy nos estamos enterando porque dejan de ser. Y cuando estos pueblos se liberan precisamente del yugo francés, curiosamente, el que está llegando a protegerlos para que no vuelvan al dominio francés es Rusia. Y entonces Macron dice, me los estás quitando. Claro. Y se está construyendo un nuevo orden multipolar. Si se llega a confirmar lo de Senegal, ya sería el acabose. ¿Qué cuentas va a entregar Macron? Imagínate, Alba, la posición en la que se encuentra terminando su administración en Francia como el hombre que perdió casi todas las regiones que controlaba antes Francia. El hombre que perdió todas sus colonias. Sí. Bien lo decía nuestra amiga Merce, que por cierto, aquí está. Y le voy a mandar un saludo muy especial a nuestra amiga Merce, que nos ve desde España, que se encuentran viéndonos. Dice que está con sus niños, su esposo, sus suegros y su mamá, todos juntos viéndonos. Así que muchas gracias, amiga Merce. Gracias por unirse a toda la familia. Gracias por vernos. Y recordarlo, el comentario que nos hacía en otro en vivo, de que ella había tenido posibilidad de preguntarle a una persona de África que ya lleva 25 años viviendo en España, que a quienes preferían. Y que él sin dudar dijo, a los rusos porque nos tratan por igual. Entonces, cuando ellos se sienten un poco más valorados por otra potencia, obviamente se van a ir con el que sienten que los trata con un mejor trato, donde sienten respeto, ¿no? Fíjate, Alba, que nos sigue mucha gente de Brasil y estamos muy agradecidos, muy contentos porque pues muchos de ellos nos siguen hablan portugués, pero yo he estado viendo últimamente mucho contenido de Meloni. Fíjate, muchas de las declaraciones de Giorgia Meloni
Y puede uno entender al 90% lo que dice, porque el italiano y el español es demasiado similar. Igual el portugués. Entonces, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos ven desde Portugal, desde Brasil. Gracias, nos encanta leer sus comentarios en otros idiomas que, fíjate, pues sin saber portugués, pero podemos entendernos perfectamente. Por cierto, déjenme mostrarles también qué dicen nuestros amigos y paisanos de la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Saludos Mexican Family y a todos los compañeros también. Les habla Carol de la Ciudad de México y pues la situación en Francia se complica cada vez más, ya que corrieron las tropas francesas de África y entiendo que tal vez es un poco, desde mi punto de vista, una medida desesperada por querer pues tal vez desquitarse sobre la situación que está pasando en África, y Macron ha estado comentando mucho de querer enviar sus tropas. Ahora, la OTAN, pues efectivamente Francia forma parte de la OTAN. Entiendo que si un país es atacado, directamente los otros países entran. En este caso, ya hay países que comentaron que si Francia llega a enviar sus tropas, la OTAN no se va a meter. Y tiene sentido en la cuestión política, ya que lo que comentan es, si un país es atacado por que es perteneciente a la OTAN, los otros países entran. Pero ¿qué pasa si un país, en este caso Francia, quiere entrar por su propia voluntad? Desde mi punto de vista, pues la OTAN no tendría por qué darle el soporte. De hecho, ya muchos países hablaron sobre esto y comentaron que si es que llega a suceder, no se iban a meter. Eso es lo que yo escuché y pues ahora sí que viéndolo pues desde el punto de vista de lo que sea la estructura de la OTAN. Pues sí, tiene toda la razón nuestra amiga Carol. Pero fíjate, Alba, y me puse a pensar con lo que dice nuestra amiga Carol. Si, por ejemplo, Londres le acaba de decir a Ucrania, dispón de todo el armamento que tenemos, puedes atacar Crimea y te vamos a ayudar con todo lo que hay aquí. Ve qué fierros te sirven, misiles, lo que quieras, llévatelo. Pues imagínate el ingreso de tropas francesas, Alba, si la OTAN no va a respaldar con armamento a esas tropas francesas. F-16, F-35 de la OTAN, no piloteados por tropas de la OTAN, pero sí en lo individual por militares franceses. Claro. ¿Por qué? Porque se vale, porque van a decir, se vale para ellos. No, pues no, la OTAN no se mete, pero a nuestro aliado de la OTAN le vamos a prestar todo el lo que F-35 necesita. porque tiene que hacer unos deliveries de comida. Y bueno, pues si de plano pues pasa por Rusia, pues hay que le eche algo, ¿no? Va por ahí yo creo que el asunto. Que le eche flis, dirían en mi pueblo. Que le eche flis. Eso es lo delicado, Alba. Realmente es lo delicado precisamente de esta situación. Claro. Sobre todo cuando vemos esto. Fíjense que ya saben que a mí me gusta mucho las intervenciones que tiene el señor Villarroya. Se me hace muy interesante. Es muy polémico en sus declaraciones, pero tiene muy, muy buenos datos. Y decía, ¿ustedes creen que realmente es Estados Unidos el que se está beneficiando de esta guerra y que es la mano que mece la cuna? Y yo primero dije, pues bien segura, sí, claro, porque es el que más ha enviado dinero. Y dice, pónganse a analizar todo el panorama y se van a dar cuenta que el mero ganón de todo esto no es Estados Unidos. ¿Recuerdas esa declaración? Sí, ¿cómo no? Y yo me quedé sorprendida y dije, ¿cómo no va a ser Estados Unidos? Según él y sus deducciones, y tiene mucha lógica, es Reino Unido. Y cuando uno empieza a escucharlo y empieza uno a ver todo el panorama, hay que ponerle un ojito más de cerca a Reino Unido, aunque parece que está muy calladito, como que muy tranquilito, está moviendo sus hilos de una manera en la que le está beneficiando mucho a él. Obviamente a Estados Unidos, a Biden, le gusta llevarse los reflectores, las cámaras, todo, pero el más beneficiado en todo esto, según Villarroya, va a ser Inglaterra. Así que hay que tener un ojito ahí, porque si lo dices Alba, por algo. Inglaterra, Londres no se mete. Se mete y no. Londres es ajonjolí de todos los moles. Londres es miembro de la OTAN, pero también es el hogar de los cabecillas de Hamás.
pero también es el hogar de muchos oligarcas rusos. Sí. Es la lavandería de dinero más grande del mundo de todo, de grupos que son considerados extremistas, de oligarcas rusos, de empresas estadounidenses. Todo concurre en Londres. Por cierto, Londres también guarda el oro de casi todos los países del mundo. Exacto. Y entonces es un paraíso prácticamente no fiscal, pero es un paraíso para que inviertan. ¿Cómo creen que se sostiene la economía del Reino Unido? Así, con dinero que viene de todos lados, dinero que viene de Hamas. Mostrábamos una nota hace poco de que el segundo líder de Hamas vive precisamente en un barrio judío en Londres que compró con una subvención del gobierno del Reino Unido. Mucho el dinero de Hamas está en un país miembro de la OTAN. Y calladitos. Calladitos. Muchos de los oligarcas rusos viven en Londres y no los tocan. Mucho del dinero de los oligarcas rusos, amigos de Putin, está en Londres y no los tocan. Mucho del oro que guardan los países del mundo está en Londres. Entonces, por supuesto, es parte de las grandes hipocresías. ¿Por qué Londres? Porque tampoco se trata en sí de Londres, amigos. Se trata de una élite que no respeta ni tiene países, que es apátrida, que lo mismo le da si una empresa suya o el dinero se mueve en Estados Unidos que en Rusia, que en Palestina, que Israel. El dinero para ellos no tiene banderas. No. Se trata de eso, de hacer ganancias, enormes ganancias. Mira, Alba, ahí están los resultados de la encuesta. ¿Cómo responde? Muy dividida, ¿eh? Sí. ¡Qué bárbaro! Esta sí es la más reñida. Esta sí es la nueva más reñida de la historia. ¿Cómo responderá la OTAN si Rusia ataca a tropas francesas en Ucrania? Casi todos creen todas las opciones, mira, muy dividido. El 34% cree que va a intervenir la OTAN militarmente. Y yo creo que sí, puede intervenir a través de Francia, obviamente. Decirle, no, la OTAN no se mete, pero todo nuestro armamento está a disposición de las tropas francesas para ayudar a nuestros aliados, pero no estamos adentro. Algo como lo que están haciendo en Ucrania, pero ahora con soldados que sí están capacitados, que sí saben operar esos dispositivos. El 33% piensa que va a imponer más sanciones a Rusia. El 31% cree que se va a mantener al margen. O todas juntas. Van a decir que se mantienen al margen, pero realmente le dan armas a Francia. Y ponen más sanciones. Y ponen más sanciones. Y todos quedamos felices, ¿verdad? Claro. Sí. Y mientras nos tienen aquí a todos en vilo. Sí, claro. Mientras los más ricos y poderosos se siguen haciendo más ricos y poderosos y estamos esperando a ver pues para dónde se mueven ahora los intereses. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.